Hola, corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Tauro, con el trabajo, como siempre. Si lo sabéis, que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro, a nivel laboral. Por cierto, mi queridísimo Tauro, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Mira, Tauro, el lugar donde tú estás trabajando, dice, va a sufrir un cambio. Entonces, esto ya se ve venir, el tema de este cambio que va a suceder dentro de la empresa que tú estás. Entonces, si tú, Tauro, estás en la posición de querer tomar decisiones, yo te diría que te fueras adelantando a tomar esas decisiones a nivel laboral. Los Tauro que no estáis trabajando. Por un lado existe la posibilidad de que tú inicies algo por tu cuenta, Tauro. Dice, pero llevaría un proceso hasta llegar a los resultados que tú quieres. Y por otro lado, tienes la opción de irte a un lugar donde tienes gente que tú conoces y tener la oportunidad de trabajo. Bien. Yo te voy a decir, Tauro, que si tú tomas la decisión de iniciar algo por tu cuenta, a los 8 meses vas a comenzar a ver el color y el triunfo en esto. Entonces, yo en este caso, yo sí te animaría a ello. Pero ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Los que no sea este caso, de si tienes la oportunidad de ir a un lugar donde hay personas que tú conoces, y de tu vida también cambiaría. Hay un cambio bastante importante. Y aquí sí te digo de un cambio en muchos aspectos de tu vida. Tauro, que tenéis un negocio. Tauro, tus caminos están abiertos en el negocio. Hay una parte de ti que quiere desvincularse, hay otra parte de ti que no quiere desvincularse. Dice aquí la decisión solo es tuya. Esta decisión no la puede tomar nadie por ti. Decidas lo que decidas, Tauro, te puedo decir que comienzas una nueva etapa relacionada con tu negocio en la que vas a obtener muchísimos beneficios, independientemente de la decisión que tú tomes en este aspecto. ¿Ven? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Respecto a tu economía, Tauro dice, quieres tomar decisiones económicas en tu vida que sientes que no te dejan tomar. ¿Bien? Que tienes ese sentimiento de no tomar una decisión sobre algo económico. Tauro, estáis esperando un dinero de hace ya muchísimo tiempo. 6, 8 meses aproximadamente. ¿Podría llegar ese dinero? Sí. Veo que podría llegar, pero también te digo, Tauro, que no es una gran cantidad de dinero, ¿bien? No es una gran cantidad de dinero. Los Tauro que queráis solucionar algo económico y se te quedan 2 meses para terminar con esa situación económica que te agobia. O sea, dentro de 2 meses se solucionaría una situación económica negativa de tu vida, sí, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más les gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteritos. Mira, mi queridísimo Tauro que estáis solteros. Vamos a ver. No hay dos personas iguales. Uno nunca se enamora como la primera vez, o de la misma forma, de la misma manera. Cada persona es un mundo. Te has quedado con una vivencia, con una forma de amar. Solo te has quedado con esa forma de amar, con esa forma de sentir. Entonces, las personas que puedan acercarse a tu vida de cara a un futuro inmediato,
no quiere decir que todas, pero de cara a un futuro inmediato, son personas que a ti te generan dudas, pero te generan dudas porque tú esperas algo más, esperas un sentimiento mayor. Entonces, dice, tenderás a decepcionarte porque no es una relación que se va a vivir, o no es una historia que se vaya a vivir con la misma chispa, ¿no? Vamos a decirlo así, con la misma pasión que la que viviste con una persona del pasado. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteritos. También tengo que decir, Tauro, que en cierto modo esta persona con la cual tú viviste tanta pasión, ¿no? Vamos a decirlo así, esta persona regresó con alguien del pasado, ¿no? O se dio una oportunidad, decidió regresar con alguien, darse una oportunidad con una persona del pasado. Bien. No te puedo decir que la historia con esta persona esté ya terminada totalmente, no, porque veo como una parte de esa persona que todavía existe una pequeña comunicación entre vosotros, pero yo en este caso, Tauro, no me gustaría darte esperanzas con esto, porque aunque haya una comunicación, no veo un contacto físico, ¿no? Como tal. Entonces yo en este caso te diría, pasa página, Tauro. Tauro, solteros, personas que llegarían a tu vida, sí. Personas que podrían cambiar muchas cosas de tu vida, que tendrían un sentimiento hacia ti, sí. Pero tú, a esta persona en concreto, la que yo estoy viendo en un principio, dices, es una persona con la que no te va a atraer lo suficiente, porque, como te decía en un principio, vas a querer plasmar ese deseo, esa atracción que has tenido con esa persona en esta persona nueva. Y son dos personas muy diferentes. Entonces, por eso no veo ese avance. Luego veo también cómo es una persona que tiene su vida como un poco limitada por el tema de hijos. Bien, y esta parte bastante importante para ti. Dice, no te va a decir la verdad en ese aspecto, en el problema que tiene con el tema de los hijos, como que tiene algún tipo de impedimento o algo por el estilo, y tú vas a sentir que es una gran mentira, que te está vendiendo una gran mentira o que te está engañando. Y por eso, esta primera persona que veo que podría venir por relación de lo laboral o algo o un lugar que tú habitúas bastante, de verdad que no veo que tú vayas a llegar a nada con esta persona. Aquí aparece porque estarás un tiempo con esta persona, entre que sí, que no, os conocéis, sí, pero que finalmente tú te alejarás, ¿bien? Habrá un cambio muy importante en tu vida de cara a futuro. Y este cambio está muy relacionado con un viaje que tú vas a hacer para arreglar una situación, tiene que ver con algún papeleo o algo por el estilo. O sea, tú te desplazas. Quiero que tengas en cuenta ese desplazamiento que tú harás en un futuro para solucionar algo como fecha en la cual comenzaría a entrar otra persona en tu vida. Tauro? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Tauro, que estáis soltero, a ver, habrá una última o últimas comunicaciones con esa persona del pasado, ¿no? Como te he dicho antes, no quiero que te hagas ilusiones porque realmente esa persona no va a volver, ¿no? Y te está dando esa oportunidad con la persona del pasado. Bien. Entonces esto me gustaría que lo dejaras un poquito aparte en tu vida, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿eh? Tauro, ves la persona nueva que aparece, ¿viste? Tú puedes
vas a poder ver cómo esa persona sí se va a plantear algo serio contigo, Tauro. Porque de hecho yo veo aquí como esta persona insiste en que tú compartas momentos con esa persona, pero momentos con la familia y todo, no solo momentos con los amigos, momentos entre vosotros dos solos, no, muchos momentos con la familia. Y esto a ti también te echa para atrás. ¿Pero por qué te echa a ti para atrás esto? Porque realmente no te planteas algo serio con esta persona. Bien, entonces, inconscientemente dices, reaccionas no accediendo a compartir tantas cosas. ¿Por qué? Sabes que no vas a llegar a algo serio con esta persona, porque estás viendo que no tienes el mismo sentimiento, esa misma pasión. Bien, vamos a ver qué más. ¿Ves, Tauro? Aquí veo cómo tú comenzarás a ponerle pegas, ¿no? Vamos a decirlo así. El primer impedimento que vas a ver, y es una gran mentira que te vas a contar, ¿no? Es el tema laboral. Algo pasa con lo laboral que contigo no encaja, o es una persona que dedicaría mucho tiempo fuera en la distancia por temas laborales o algo por el estilo. Pero yo tengo que decirte que en este caso te estás engañando a ti mismo, Tauro, o a ti mismo. ¿Bien? Que realmente es que no te gusta esta persona, no estás viviendo lo que tú creías o que tienes en tu mente que quieres vivir, ¿vale? O que necesitas vivir. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de no, casados en convivencia y no. Y ahí a veces sí queremos dar pasos, ¿no? En la relación, pero cada paso, cada movimiento se convierte en un desafío constante en la relación. Desafío que está empezando a cansar a uno de los dos. Bien. Yo no veo todavía que se llegue con estos desafíos constantes, que se llegue a derramar el vaso. O sea, todavía no veo esa parte. Pero en un futuro podría llegar ese tope. ¿Se podría llegar uno a ese tope en un futuro? Sí. Podría llegar perfectamente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Hay una manipulación aquí en tus relaciones, Tauro. Veo una manipulación. Veo, para los que creáis en todo esto, personas que no os desean el bien. Veo que vuelven los estancamientos por temas familiares. O sea, esto podría revivirse. Sí, sí. Porque hay aquí un parón. Dice que podría recordar a una situación ya vivida en un pasado, Tauro. Entonces, Tauro, dice, después de este acontecimiento que tiene que ver con situaciones familiares, dice, es cuando sí se podría llegar a ese tope, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando se llega a ese tope? ¿Qué podría pasar en esta relación? Vamos a ver. Llegar a ese tope sería, Tauro, después de después de un desplazamiento o unos desplazamientos, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis como fecha, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría después de eso? Vamos a ver. Cambios fuertes en uno de los dos. Dice, uno de los dos comienza a cambiar
su actitud con la persona que tiene al lado. Estos cambios que yo veo, o sea, no solo está el cambio de actitud. A mí a lo mejor me preocupa más el tema de el cambio en la manera de dirigirse el uno al otro, ¿no? Esto lo veo muy, muy cambiado a partir de la fecha del mes de noviembre, ¿vale? Entonces, con esto sí tengo que decir que deberíamos de tener cuidado. Tauro, con todo lo que se dice, con las faltas de empatía a la hora de decir las cosas, porque aquí veo mucho el tema verbal, que puede afectar en la relación. También que hay una situación que vosotros teníais como un acontecimiento que vosotros teníais pensado de cara a futuro, dice que esto se frena, pero que a los 2 meses también se podría reanudar, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis casados en convivencia en novios. Todo lo que estéis esperando, dar un paso, dice ahora mismo no es el momento. Porque como decía en un principio, como veíamos en un principio, el dar un paso ahora, dice, sería un desafío en lo que es la relación. Bien, Tauro, entonces, Tauro, hay que darle tiempo a la evolución de la relación, sí, hay que darle tiempo. No pidas consejo a la hora de dar pasos. No te dejes guiar por otras personas a la hora de dar pasos. Esto es muy importante, esta parte es muy importante. Si tú quieres que tu relación evolucione, no debes de dejarte llevar o que te digan a ti cómo tienes que actuar con tu pareja o cómo fijarte en otras relaciones para decir, bueno, pues como a esta persona le ha ido bien actuar así, yo voy a hacerlo así. No. No, porque cada persona es un mundo. Tauro? Vamos a ver qué más. Igual te digo, Tauro, aunque llegue ese momento de que se llegue al tope, ¿no? Como te he dicho, y se habrá un momento en el que uno de los dos llega a un tope. Yo veo un tiempo de vuestra vida en el cual muchísimos de vosotros podríais estar bastante distantes de la pareja y en el cual vais a sentir una liberación en esa distancia. Pero al igual que veo eso, veo una reconciliación. O sea que esto es un periodo de tiempo. Y que si hay un momento en el cual vosotros estáis distantes el uno del otro, no quiere decir que vaya a haber una ruptura. ¿Vale? Y esto sí quiero que lo tengas claro, Tauro? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor. No te pongas impedimentos. No te pongas barreras. Di lo que tengas que decir. Actúa como tengas que actuar. Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver. Tauro y tu salud. Cuidado con las caídas, mala circulación. Estoy viendo aquí algo relacionado con los riñones. Tauro, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con ese mensaje general. Tauro y tu mensaje general.
Podrías estar en una situación de tu vida en la cual prefieres no expresar lo que sientes o por lo que estás pasando. Tauro. Pero va a llegar un momento en el que tú vas a necesitar exteriorizar esas emociones y esos sentimientos. Intenta exteriorizarlos de la mejor manera posible. Tauro, el número 25 para esta semana lo verás en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Tauro, y nos vemos en el próximo video.